Con motivo de los rumores que circulaban por España en 1842 sobre la posible iniciación de una nueva guerra por parte del carlismo, en marzo se solicitó por parte del gobierno la ayuda británica, pidiendo que se destinasen algunos buques de la Marina Real Inglesa a vigilar la costa para evitar la posible invasión, llamaban. La situación de la guerra se mantendría más o menos estable hasta 1846, cuando las partidas carlistas de Cataluña redoblaron su actividad, dando lugar a la conocida como Guerra dels Matiners, Guerra de los Madrugadores. Con su actividad dio comienzo la Segunda Guerra Carlista, que, iniciada en septiembre de 1846, se prolongará con intermitencias hasta 1860. Si bien, historiográficamente, se la da por finalizada el año 1849. El comandante general sería nuevamente Ramón Cabrera, que logró organizar un ejército de 5.000 hombres que se enfrentarían a los liberales, cuyos contingentes superaban a los patriotas en 10-1. Cabrera no logró su objetivo de retomar sus antiguas posiciones en el Maestrazgo y desarrolló su actividad en Cataluña, principalmente en la Plana de Vic. Por su parte, el general Elío no logró que triunfase el levantamiento en el norte. El pretendiente en esta ocasión era Carlos VI, hijo de Carlos María Isidro. La guerra no tuvo ni la violencia ni el impacto de la primera. La causa del resurgimiento del conflicto fue el fracaso de la planeada boda entre el pretendiente carlista Carlos VI e Isabel II, lo que hubiera resuelto el conflicto dinástico, que no el conflicto social y nacional, y que fue en definitiva lo que motivó que la primera guerra carlista no hubiese sido ganada precisamente por los sublevados. Aunque se desarrolló sobre todo en el campo catalán, esta segunda guerra, hubo también episodios aislados en otras zonas. Hasta 1860 se repitieron levantamientos armados de poca trascendencia. La presión liberal, que no había cesado, en mayo de 1847 tomó cuerpo en la persona del jefe apostólico Tristany, jefe de los carlistas en Cataluña, que fue fusilado y sustituido en sus funciones por Borges hasta la llegada de Cabrera en julio de 1848. Nuevamente, la Internacional Liberal tomó parte decidida en la contienda. La colaboración francesa con el gobierno liberal impidió que se uniesen a Cabrera los hermanos Montemolín, que resultaban imprescindibles para reavivar la contienda. Cabrera acabaría huyendo a Francia, donde fue hecho prisionero, siendo liberado al cabo de un mes, cuando emigró a Inglaterra, donde casó con Marianne Richards, una anglicana. La abducción liberal del caudillo sería un golpe fatal para la causa apostólica. Fallidos los intentos de asesinato y de soborno, las redes del sexo acabaron con el que hasta la fecha había sido un indiscutible caudillo de la causa patriótica. La deriva de Ramón Cabrera, aún retardada en el tiempo, sería manifiestamente contraria a los intereses hispánicos. Cabrera, abducido, sería el ejemplo personificado de la deriva histórica que tan magistralmente señala Donoso Cortés respecto a los pueblos. Dice Donoso: en los siglos anteriores, la única cuestión general que ocupaba los ánimos de los hombres era si el Occidente esclarecería con la antorcha de la fe las tinieblas del Oriente, si la Iglesia ortodoxa extirparía las herejías, si las huestes cristianas relegarían al otro lado de los mares europeos y más allá de sus islas las muchedumbres agarenas. Después de la paz de Westfalia, la única cuestión general que ocupaba los ánimos de los hombres fue la de si la balanza en donde se pesaban los destinos del mundo permanecería en su fiel o si se inclinaría al lado de Francia o al lado del Santo Imperio, del Sacro Imperio. Así como en la época anterior los príncipes y las naciones certificaban sus intereses políticos y materiales al triunfo de sus creencias religiosas, de la misma manera, en la época que vamos recorriendo, sacrificaron frecuentemente sus creencias religiosas a la extensión de sus dominios. Firma Donoso Cortés.
Finalizada la guerra en 1849, la Segunda Guerra Carlista, que es la que estamos tratando, sin acontecimientos gloriosos destacables, en 1855 se produjo una nueva intentona carlista que nació fracasada, lo que posibilitó que en el 57 muchos carlistas aceptasen el indulto del gobierno. Pero con ello no podía llegar la tranquilidad, porque la intranquilidad y el expolio se habían hecho dueños de España desde ya hacía décadas, y sus ansias depredadoras no se calmaban. Como consecuencia de esa situación, en 1860 se produjo una nueva intentona carlista en Baleares, que, falta de apoyos y de espíritu, acabó en desastre, siendo detenido el pretendiente, que acabó reconociendo la legitimidad de Isabel II para lograr ser liberado, lo que ocasionó un cisma en el carlismo, pues su hermano Juan se autoproclamó rey. Las diferencias acabarían el año siguiente, al fallecer Carlos Luis, pero nuevamente surgirían en 1862, cuando don Juan reconoció la legitimidad de Isabel II. Entre Borbones andamos. El pretendiente, su hermano don Fernando y el general carlista Elío se dirigieron a las Baleares, cuyo capitán general Jaime Ortega puso a su disposición 4.000 hombres, embarcándose con ellos en los mencionados vapores y en otros 2 españoles, y conduciéndolos al puerto de los Alfaques, donde llegaron en la madrugada del día 1 de abril. Apenas el general Ortega dio a conocer su pensamiento a las tropas desertaron, y los caudillos de la expedición, que debían contar con grandes elementos, muchas personas comprometidas y mucho dinero, tuvieron que apelar a la fuga. Ortega fue apresado y fue fusilado. Don Carlos y Elío también cayeron en poder de las autoridades, pero una amnistía general dada el 1 de mayo les salvó la vida. El pretendiente, como hiciese su abuelo y su padre ante Napoleón, más celoso de su propio bienestar que de la causa que decía defender, el 1 de mayo de 1860 firmó en Tortosa una renuncia en la que decía: declaro pública y solemnemente a la faz del mundo que, persuadido íntimamente de la ineficacia de las tentativas hechas en favor de los derechos que creo tener a la corona de España, y deseoso de que en lo que me concierne o al abrigo de mi nombre no sean turbadas la paz y la tranquilidad de mi patria, de mi propio movimiento y de mi libre y espontánea voluntad, renuncio desde ahora para siempre a los derechos precitados, protestando hacer este sacrificio en el altar de la patria. Fernando VII redivivo. Empeño, pues, mi palabra de honor de no consentir nunca que mi bandera sea levantada en España, y declaro que, si por desgracia se hallase en el porvenir quien invocase mi nombre, le tendré por enemigo de mi honor. Efectivamente, Fernando VII redivivo. Declaro igualmente que, enseguida de haber recobrado mi libertad, ratificaré esa renuncia voluntaria, para que en tiempo alguno pueda ponerse en duda la espontaneidad con que la he hecho, sea el premio de ese sacrificio la libertad de mi patria. Pero tampoco este acto significaría el fin de la contienda, porque el 2 de junio de 1860 don Juan de Borbón, hermano de Carlos, envió un manifiesto a las Cortes en el que reivindicaba para sí las pretensiones abdicadas por sus hermanos Carlos y Fernando. A este manifiesto siguió otro en que decía: si menester fuese, yo mismo acudiré gustoso a las Cortes a sostener mis derechos y la conveniencia y la necesidad de la expulsión del trono de doña Isabel de Borbón y su familia. Ante la actuación de su hermano, y ahito del espíritu de su tío, mes y medio después de su reconocimiento de Isabel II y 13 días después del manifiesto de su hermano Juan, el 15 de junio decía Carlos de Borbón desde Colonia que la renuncia meditada en una prisión y firmada en completa incomunicación carecía de todas las condiciones legales y era nula, ilegal e irratificable. Lo dicho, sangre Borbón. Evidentemente, la cuestión dinástica estaba sentenciada, y con ella, lamentablemente, las otras cuestiones de mayor envergadura que posibilitaron la gloria y traicionada primera guerra contra el liberalismo. Ramón Cabrera, por su parte, abducido también por el liberalismo, acabó viviendo en Londres
y realizando largos periplos por Europa al tiempo que se desentendía de los vaivenes del carlismo, llegando a negarse a recibir al nuevo pretendiente Carlos, hijo de don Juan, que finalmente acabaría siendo reconocido como heredero por todos menos por Cabrera, quien finalmente, tras grandes peripecias políticas, en 1869 y tras presiones de Antonio Aparici y Guijardo, aceptó ponerse al mando del ejército carlista, lo que no llegó a materializarse merced a las presiones de su esposa y de los médicos que lo atendían. Evidentemente, Inglaterra había triunfado. Pero el expolio de la España europea continuaba al mismo ritmo que en el resto de las Españas. Las abducciones, las traiciones, no impedían que el espíritu de supervivencia siguiese latente en un pueblo cada día más colonizado, proletarizado y tiranizado. Un pueblo que se resistía a morir y que en 1869 dio lugar al planteamiento de la tercera intentona en la guerra contra el liberalismo, conocida como Tercera Guerra Carlista. En octubre de 1869, Carlos entregó la dirección político-militar del carlismo al antiguo caudillo hispánico Ramón Cabrera. Pero tampoco él estaba por la labor. Ya entregado a la molicie que con tanta abundancia le era facilitada por su ama Inglaterra, su nueva ama, porque antes lo quiso matar. Traicionando todos los principios que lo habían encumbrado como un héroe, ya solo pensaba en sí mismo. Y como el entorno que pretendía darle protagonismo se encontraba en su misma situación, optó por dimitir del cargo, ya más testimonial que real, que ostentaba en marzo de 1870, debido a discrepancias con el pretendiente y con notables figuras del movimiento carlista, ya que él pensaba que en ese momento no se daban las condiciones más razonables para alcanzar el triunfo por las armas, y no quería exponer España a una nueva guerra civil como se presagiaba. Y es que el pensamiento político de Cabrera habría sufrido alguna deriva, lo que le hizo plantear principios que se asemejaban a los que Cánovas reflejaría en la Constitución de 1876, lo que provocó que finalmente presentara la dimisión, que fue aceptada el 18 de abril de 1870. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.